Pues muchas gracias, Celia. Lo primero, menudo reto. Tengo 8 minutos y en estos 8 minutos me gustaría compartir con vosotros creo que una reflexión interesante. No sin antes dar las gracias a Factum y al DCH por la invitación y también a los compañeros por compartir una horita esta tarde todos juntos. Y sin más dilación, vamos a estos prácticamente ya 7 minutos y medio, ¿no? Fijaros que a mí me cuesta mucho hablar en términos de futuro. Es decir, me cuesta muchísimo hablar en términos temporales. Me cuesta entender cómo trabajamos sobre un futuro. Entiendo e intuyo que para hablar de un futuro tenemos que trabajar sobre un presente. Y de ahí que le llamáramos a esta participación que HR no tiene futuro, HR tiene presente. Y tiene un presente verdaderamente retador. Tiene un presente muy motivante. Y lo digo con esa convicción y lo digo con esta seguridad. Y compartir con vosotros esta convicción me lleva a visualizar una serie de muñecas mamuscas en la cual vamos a trabajar en 3 palabras. Una que tiene que ver con ciclo, otra que tiene que ver con agilidad y otra que tiene que ver con HR. Vamos directamente a la primera de las muñecas, que es ciclo. ¿Y a qué me refiero con ciclo? A ciclo me refiero a esas preguntas que creo que desde el departamento de HR a fecha de hoy no tenemos respuestas. ¿Y a qué me refiero? Sinceramente, ¿cómo van a ser nuestros planes de desarrollo? ¿Cómo van a ser nuestros procesos de onboarding? En unas empresas cada vez más desdibujadas, cada vez menos verticales, con equipos que nacen y mueren temporalmente en función del reto al que se estén planteando. ¿Qué vamos a hacer incluso con nuestras oficinas? ¿Qué sentido tienen muchas de ellas? Con compañeros deslocalizados y con un teletrabajo que cada vez gana más adeptos. Es decir, cuando hablo de ciclo, hablo de algo que es muy real. Y yo entiendo que hay un verdadero cambio de ciclo cuando están sobre la mesa preguntas sobre las que anteriormente nunca nos la hemos hecho. Y es muy probable que algunos vean cierta tendencia o hablaban de esto, ya se veía venir. No nos hagamos trampas al solitario. Estas preguntas, si no las hemos resuelto antes, es porque no lo veíamos venir. Es decir, esto no va de tecnología. La tecnología sabíamos que de alguna manera son versiones mejoradas de muchos de los elementos que ya teníamos. Pero estas preguntas no las contesta la tecnología. Con lo cual, teniendo claro que esta primera muñeca habla de ciclo, de dar respuesta a preguntas, aparece una segunda muñeca, aparece una segunda palabra, que es agilidad, que es agile. Y no voy aquí a contaros los beneficios que tiene el uso de ciertos frameworks, como puede ser Scrum, Kanban, ciertas prácticas como los OKR, prácticas de Manager 3.0. Es decir, eso lo damos por sentado. Pero sí que es cierto que en Agile aglutinamos alrededor de una palabra llamada mindset, que nos ayuda a dar respuesta a esas preguntas de las que hablaba anteriormente. Es decir, Agile es de alguna manera el trampolín perfecto para dar respuesta a esas preguntas de cambio de ciclo. Y aparece una tercera muñeca a través de una tercera palabra, que es HR, evidentemente, que es HR. Y esta se entiende en combinación con las otras dos. Y prácticamente en los 2 minutos que me quedan, máximo 3, quiero dejar la reflexión y si pudiera de modo un poco contundente, ¿no? Que yo entiendo la combinación de estas 3 palabras, ciclo, agile y HR, como un lienzo. No en blanco, ya tiene algunos elementos ese ciclo, ese lienzo, y un lápiz.
Y en esto voy a ser muy estricto. El que coja el lápiz, gana. ¿Y qué significa el que coja el lápiz? Es decir, HR requiere tomar esa iniciativa de dibujar esas respuestas. Si HR toma esa iniciativa y coge ese boli o coge ese lápiz, HR nos importa bien poco el futuro. HR lo que tiene es un presente espectacular. Un presente demoledor, un presente motivador, un presente realmente retador. Entonces, de verdad que no quiero hablar en términos de futuro. Hablo en términos de presente. ¿Qué vamos a hacer con ese boli? Y creo que ese es el reto que tiene HR. Dar respuesta a múltiples preguntas que antes no estaban sobre la mesa. Y que gran parte de todas ellas tienen que ver, evidentemente, con las culturas de las organizaciones, con lo que somos y con lo que queremos de alguna manera ser. Así que, volviendo otra vez al principio, que no deja de ser ni más ni menos que el título que nos ha traído aquí, HR no tiene futuro, tiene presente. Creo que, lo repito, HR tiene un presente demoledor, espectacular. Pero no podemos olvidarnos que tiene que coger ese boli para dibujar respuestas en ese lienzo. Respuestas que hasta hoy no las hemos dado, por mucho que algunos queramos hacernos trampas al solitario. Y de alguna manera quería compartir con vosotros esta reflexión en esta tarde y con las prácticamente, como veo aquí, 164, 165 personas que vais a estar este ratito de tarde de hoy con nosotros. Así que con esta entrada y con esta reflexión al cual yo me atiendo, y es que HR tiene un presente espectacular. Y que teniendo un presente espectacular, no creo que valga mucho la pena poner vistas a futuro. Y sí poner vistas y foco a presente, que creo que es donde se construye el futuro. Así que, nuevamente, muchas gracias por pasar esta tarde con nosotros y muchas gracias por la invitación y por darme este micrófono donde poder expresar un poco mis reflexiones. Pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Pues ya está. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer escucharte y nada, ha sido estupendo. Esperamos verte muy pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a dar paso a la mesa redonda de prioridades y retos de recursos humanos en 2021 y cómo diseñar la estrategia de recursos humanos. Os presento a Fernando Cabello Astolfi, que es cofundador y CEO de Devengo y va a ser moderador de esta tarde. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer estar aquí. Humanos, que continúes con la mesa. Fantástico. Muy bien. Pues probando el sonido bien. 1, 2, 3, sí, todo correcto. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias a la audiencia, a los presentes y bueno, para mí es un placer dar la bienvenida a los ponentes que me acompañan hoy en la mesa. Voy a enunciar los nombres, si os parece bien, e inmediatamente después os doy la palabra para que hagáis una breve intro y contéis quiénes sois vosotros, ¿vale? Me acompaña Ricardo Ramírez, aquí inmediatamente a mi derecha, Laura Ledesma y también Rafael Rodríguez. Bienvenidos todos. Si te parece bien, Ricardo, una breve introducción. Pues muchas gracias, Fernando. Mi nombre es Ricardo Ramírez, trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Cabify y veo las áreas de PeopleOps que están compuestas por la parte de AdWords, por la parte de laboral, por la parte de organización y control y la parte de proyectos. Y nada, un placer estar aquí con vosotros y compartir un rato ameno con todos vosotros. Fantástico. Laura. Pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Laura Ledesma. Soy la responsable de organización, compensación y toda la parte de transformación de Campofrío Food Group. Estoy en el área corporativa de recursos humanos y nada, encantada de pasar esta tarde un ratito con vosotros. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael. Yo trabajo para el Banco Santander. Estoy en el Departamento de
recursos humanos global, más centrado sobre todo en la parte de talento y desempeño del grupo. Para mí un placer compartirlo hoy con vosotros, que estoy seguro que será una experiencia increíble. Fantástico. Bueno, para la audiencia, yo soy Fernando Caballastolfi, ya ha sido presentado, moderador, soy fundador de Devengo y simplemente para que quede claro qué hacemos en Devengo. Devengo es una plataforma que permite a los empleados acceder a la liquidez del salario devengado, es decir, del salario que ya se han ganado de manera instantánea y bajo demanda. Voy a empezar por ti, si te parece bien, Ricardo. ¿En qué medida apostaba por el teletrabajo Cabify antes de la pandemia? ¿Ha tenido algún impacto en vuestra apuesta en relación al teletrabajo la pandemia y ha cambiado de alguna manera vuestra perspectiva en relación al teletrabajo de cara al futuro? Nosotros en Cabify, previamente a esta pandemia, ya creíamos y tenemos un modelo implantado que combinaba el trabajo en remoto y el trabajo presencial. Y sí es cierto que con la llegada de esta situación tan excepcional, lo que sí hemos hecho ha sido como adaptarlo un poquito y desarrollarlo un poco más de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y principalmente lo que hemos hecho ha sido pues implantarlo a nivel global y marcado principalmente por la voluntariedad de los trabajadores que por motu propio quieran ir a trabajar. En ningún caso los obligamos, pero sí es cierto que hay algunas situaciones de empleados que no tienen tan fácil poder teletrabajar, trabajar en remoto desde su casa, ¿no? Entonces el modelo está basado en como se hizo en Israel, más o menos, que parte de dos premisas de organización por turnos de los empleados que acuden a la oficina, siempre tienen en cuenta pues, bueno, la ocupación del espacio que tenemos disponibles en el centro de trabajo para respetar en todo momento y cumplir con las normas de seguridad. Y la verdad que nos va estupendamente. El modelo implantado ha tenido muy buena acogida y adicionalmente, pues bueno, hemos desarrollado una serie de recomendaciones pues, para aquellos perfiles que a lo mejor no estaban tan acostumbrados a desarrollar ese tipo de trabajo en remoto, pues bueno, pues para ayudarles un poco a cómo debe ser una comunicación, en el sentido de que a través de herramientas ofimáticas podemos hacerlo de manera síncrona, no tiene que ser todo presencial, pues como puede ocurrir durante todos estos meses, que ha habido un boom por las reuniones por Zoom, por Teams, entonces, bueno, que al final y al cabo impacta en la productividad de los empleados de la compañía y, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el modelo desarrollado. Súper interesante. La verdad, no sabía que el modelo Israel era un modelo de coordinar turnos. Qué interesante esa parte, la verdad. Laura, voy contigo. Entendemos que una empresa como Campofrío seguramente ha adoptado unas cuantas políticas y directrices en relación al COVID. ¿Cuáles de esas van a persistir en un escenario post-COVID? Bueno, la primera, como ha avanzado mi compañero, el tema del teletrabajo. Nosotros no teníamos política de teletrabajo, hablando incluso en ninguno de los países donde tenemos presencia en Europa. Entonces, ahora mismo, pues claro, hemos pendulado de un 0 hasta ahora mismo una situación de 100, ¿no? Lo que son oficinas, entender que somos una empresa industrial con 26 plantas en toda Europa, con lo cual pues tienes que convivir obviamente con medidas de teletrabajo, pero a su vez, por el otro lado, en las plantas, sobre todo, reforzando muchísimo toda la parte de seguridad de los empleados. Eso ha sido durante toda esta pandemia una de las premisas que ya seguía de antes, pero que yo creo que ahora se ha impulsado muchísimo más, sobre todo el tema de la medición. Nosotros hemos creado en estos meses sistemas de medición on-time, donde tú inmediatamente conoces la existencia de un caso en una planta, tomas medidas súper rápidas, con lo cual yo creo que en el entorno más de oficina el gran cambio ha sido el tema del trabajo y en una empresa internacional el no viajar, que también se nota, ¿vale? Eso también ha sido otro de los cambios tremendos, pero en un entorno de planta yo creo que podría decir es continuar donde el empleado es lo primero y la seguridad y sobre todo tener esos datos, esa medición para poder tomar medidas de manera muy ágil y muy práctica, claro, y muy rápida. Claro. Básicamente sería eso. Súper interesante, claro, porque vosotros tenéis una realidad dual que es el trabajo de oficina que puede teletrabajar, pero hay un trabajo de fábrica que obviamente no es susceptible y que requiere medidas específicas. Totalmente. Rafael,
Yo no sé si te hubiera hecho esta pregunta, pero como la tengo en el guión, ¿no? Porque yo asumo que la respuesta es sí, pero te la voy a hacer de todas maneras y por favor, si te parece bien, si estás de acuerdo con que sí, por favor, expláyate. ¿Crees que los recursos humanos son un empleo del futuro? La pregunta, de hecho, es difícil predecir el futuro, ¿no? Lo que sí tengo claro es que recursos humanos es un departamento que en las épocas de crisis es fuerte y es clave, casi imprescindible, puedo decir, y en la época de bonanza, ¿no? es un departamento que realmente prospera en ese aspecto. Lo que sí bien es cierto es que podemos tener un recursos humanos más orientados a la estrategia, porque eso es lo que va a permitir, ¿no? Estar más, permitir más cubrir nuestra posición dentro del futuro. Es decir, si estamos abandonando las tareas más administrativas, que son más prescindibles con la tecnología, nos apartamos un poquito de eso y estamos más orientados a la estrategia, a la orientación al dato, a la cultura, ahí es cuando podemos garantizar, ¿no? Que recursos humanos de verdad va a ser un empleo del futuro. De hecho, Harvard Business Review ha apostado por las 21 posiciones de recursos humanos más modernas, ¿no? Si seguimos en esa dirección, ¿no? Como ha estado evolucionando recursos humanos va a ser un departamento aún más imprescindible de lo que es actualmente. O sea, por lo tanto, si hay futuro para recursos humanos, si seguimos evolucionando en este camino, ¿no? Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Rafael. Laura, vuelvo contigo. El caso de la contratación de gente que cruza el umbral de los 50, ¿no? que es un umbral que yo creo que a todo el mundo le parece lejano hasta que lo tiene inminente o lo cruza, ¿no? ¿Qué opinión te merecen las políticas, o mejor, más que qué opinión, qué políticas tenéis en marcha para garantizar que no hay discriminación por la edad? Y dos, ¿qué ideas se te ocurren para poder extraer valor del capital de conocimiento y de experiencia que tiene gente más mayor, por ejemplo, gente que tiene 20 o 30 años de experiencia profesional, que a lo mejor tiene más de 50 años? Pues fíjate, cuando me lances esa pregunta, realmente me cuesta responderla, porque para mí el tema de la edad, sobre todo hablando de esas edades, es transparente. No es relevante. No es relevante. Es decir, yo creo que obviamente si entras en trabajos penosos, etcétera, como puede ser en un sector planta, gente con 50 años tenemos muchísimas personas, de hecho tenemos un nivel de antigüedad muy elevado. Sí. Gente conforme puede ser siendo más mayor, pues puede haber más dificultades para tener los trabajos, pero es que por darte una respuesta, pero en torno a oficina, absolutamente nada. Es decir, al revés, incluso te voy a decir por el otro lado, ahora sí que tenemos que hacer muchísimo esfuerzo en retener ese tipo de perfiles, porque está la gestión de nuestro conocimiento, tenemos todavía planes de sucesión que nos cuesta todavía cerrar esa edad existente, y por otro lado, vamos, es que si lo analizas en ese sentido, es un tema de gestión de talento, de gestión de tu negocio, y ya te digo que para mí, obviamente puede haber políticas de temas de igualdad, etcétera, que cualquiera de nuestros países donde nuestras entidades están abordando, pero en ese caso... Yo creo que es la respuesta más esperanzadora, que es una dimensión ortogonal, no mueve... La brecha ya generacional se ha reducido mucho más. A lo mejor esa pregunta hace 10 años puede ser por el tema de la entrada de las tecnologías, pero yo creo que ahora ya cada vez se nota menos esa brecha generacional, que a lo mejor hace unos años sí que era así. Tiene mucho sentido que a medida que avanza la digitalización, esos cortes sean cada vez más homogéneos, ¿no? Desde el punto de vista de competencias, ¿no? A lo mejor había un digital divide más aparente hace tiempo y ahora muy interesante, y la verdad es que muy esperanzadora también la respuesta. Ricardo, vuelvo contigo. ¿Cómo fomentar? Es una pregunta relacionada con la diversidad en general y luego con la diversidad en un nicho más concreto, ¿no? Pero primero, yo parto de una hipótesis que es que la diversidad es buena. Si estás de acuerdo, ¿qué hace Cabify para fomentar la diversidad en general? Y dos, ¿cómo conseguir generar diversidad entre un nicho que son los profesionales STEM, que como tú me explicabas antes era ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que a lo mejor tienen un sesgo, ¿no?
género o de edad un poco más propio, ¿no? Entonces, ¿cómo garantiza en general o cómo busca incrementar la diversidad en Cabify en general y en concreto en ese tipo de perfiles, los llamados perfiles STEM? De acuerdo. Nosotros en Cabify la diversidad es súper importante, muy, muy importante y de hecho está respaldada por el primer nivel directivo y además no solo por las áreas de People, que normalmente son como las áreas más impulsoras de este tipo de iniciativas, sino que también hay involucrados muchísimos departamentos, ya sea de tecnología, de producto, de finanzas, de sostenibilidad. Todos los departamentos que están dentro de la compañía están como muy comprometidos con la iniciativa. Y contestando a tu pregunta sobre el colectivo STEM, está dentro de nuestro alcance, dentro de ese comité de diversidad que ahora contaré que hemos evolucionado respecto al año pasado, haciendo pues distintas iniciativas, pues garantizando que en candidaturas que recibamos externas e internas esté representado este tipo de perfil, elaborando y poniendo en marcha programas en los cuales podamos otorgar becas a este tipo de colectivo, mentoring muy focalizado a este tipo de colectivo. Y lo que quería comentar del Comité de Diversidad ha sido una evolución que hemos hecho este año, porque en el 2018, de que se creó ese Comité de Igualdad, que era como se llamaba anteriormente, con el objetivo de dar cumplimiento a la plan de igualdad que tenemos que cumplir, pues bueno, pues este año estamos dando una vuelta de tuerca a ese comité, haciéndolo como mucho más global, mucho más amplio, ¿no? Y no solo abarcando colectivos como puede ser el de el STEM, sino colectivos con diversidad funcional, LGTBI, mujeres en producto, mujeres en tecnología y aparte una de compliance, obviamente, que es muy importante de que tengamos que cumplir con la regulación que tenemos en cada uno en este caso en España. Y sobre todo, nada, recalcar que la importancia de todo esto es que recibamos el apoyo por parte de la dirección, de todos los departamentos y que esos squads o esos equipos de trabajo que montemos pues sean multidisciplinarios porque van a ser muy enriquecedores y es lo que tenemos siempre presente en Cabify. Súper interesante. Siempre he sido un gran creyente de que la diversidad es un activo en sí mismo. Y típicamente las dinámicas que se producen entre gente que tiene un pensamiento más uniforme son típicamente menos ricas. Otra cosa es que luego hay que estudiar cómo promover en ese colectivo el saber llevar la diversidad, ¿no? Porque en ocasiones pues ver que alguien piensa distinto de ti puede ser algo que te plantee un reto de comunicación o de cómo converger, ¿no? Pero... Y ahí habla la clave por la parte de que es muy enriquecedor, ¿no? Escuchar otro punto de vista, otro tipo de nacionalidades, otra forma de ver y abarcar los problemas es muy enriquecedor y de hecho creemos que mejora la competitividad de la compañía y de los departamentos que la conformamos. Bueno, Cabify es un caso de éxito, así que tomen nota aquellos que no explotan la diversidad como un activo que genera valor. Ahora, súper interesante. Vuelvo contigo, Rafael. ¿Cómo influirán los cambios que se están produciendo por la pandemia en los jóvenes que aún no han comenzado a trabajar? Bueno, yo esta pregunta me uno un poquito a Laura en este sentido, no solo por los jóvenes, sino cualquiera que esté buscando empleo, cómo les va a afectar actualmente la situación actual, ¿no? O sea, yo me pongo el punto de vista de alguien que esté buscando empleo y le va a afectar en todos los sentidos. La forma de reclutamiento va a ser diferente, la forma de cómo se incorpora a una compañía va a ser diferente. En lo que sí tengo claro es que les va a obligar un poquito más a personas que estén buscando empleo actualmente a ser más proactivo, a tener capacidad de adaptación, a ser muy autodidacta. O sea, reforzar esas soft skills, por llamarlo así, que no las considero nada soft, que son realmente importantes y necesarias en todos los tiempos que estamos viviendo. Y me pongo en la situación, ¿no?, de que esa persona que busca empleo en estas condiciones, ¿no?, que tiene un impacto emocional, personal, económico en todos los sentidos, me veo cuando empieza a trabajar. O sea, depende en qué posición estés trabajando. O sea, si por ejemplo voy a trabajar 100% en remoto, yo me estoy incorporando a una compañía en la que tengo un onboarding remoto, en el que no tengo esa interacción con mis compañeros, bastante compleja. Y a la inversa. O sea, si por ejemplo, en el sector retail, supermercados, etcétera, estos se están incorporando a un sector, una forma de trabajar en la que esas personas pueden tener estrés en el sentido de que, oye, yo estoy en un familiar de riesgo, yo mismo estoy de riesgo y estoy trabajando de cara al público. O sea, cómo está afectando no solo a nivel de procedimiento de recursos humanos, sino a nivel personal de las personas, ¿no? En este caso. Por lo tanto, desde recursos humanos, debemos ser más humanos que nunca y ser conscientes, ¿no?, de este tipo de situación que estamos actualmente, parte de recruiting, por ejemplo, no fijarnos tanto en estas cosas tan antiguas y obsoletas, ¿no?, como tiene un hueco en el currículum, actualmente no estoy trabajando. Olvidarnos un poquito de
de toda esta parafernalia que existe, ¿no? Y dar apoyo más emocional, más incluso espiritual, que se habla mucho de esto de mindfulness, meditación, etcétera, a este tipo de personas que se están incorporando en un entorno que es nuevo para todos, en este caso. Ahí hay un factor clave, yo creo que es la dimensión empática, ¿no? Yo creo que una de las cosas en las que todos hemos ganado como consecuencia de esta experiencia, en la que no quiero ponerle ningún calificativo más allá de esta experiencia común que estamos viviendo, tiene alguna cualidad única, ¿no? Es una experiencia global y sincrónica, ¿no? Eso en la historia de la humanidad ni siquiera con la anterior pandemia se dio, porque la anterior pandemia se propagó más lentamente. Esta es una pandemia que se está dando en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Para todos es inevitablemente un viaje a lo desconocido y eso ayuda a generar empatía en todas las direcciones, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que hemos ganado en capacidad empática, ojalá no sea algo circunstancial y que quede de manera persistente y que eso sea lo que se encuentre en los jóvenes que ahora mismo buscan trabajo cuando lo encuentren. Esta pregunta es para todos, así que como tienes el micro, vamos a empezar por ti, Laura, si te parece bien. ¿Quieres tener el micro? ¿No? Esto es muy interesante. ¿Qué debe incluir la propuesta de valor para el empleado, la propuesta de valor post-COVID para el empleado? Vale. No tiene por qué ser necesariamente nada distinto a lo que pensarais pre-COVID, ¿no? Pero bueno, la pregunta dice post-COVID, pues por si acaso ha habido alguna diferencia. Quizá a lo mejor un poco ahí lo de esa carga humana, ¿no? Que quizás todos estamos de alguna manera sufriendo con toda esta situación. Posiblemente la manera de comunicar y de atraer al talento y también obviamente de retener en esa propuesta de valor, hay que cargar más, pues siempre es como vamos a buscar cómo numerar, ¿no? Económicamente la oferta de valor, aparte de lo que es el tema de tu cultura, etcétera, ¿no? Pero quizá tienes que darle un toque más humano a esa propuesta de valor. Yo creo que lo que también se ha visto es, cuando sobre todo a los colegas, es cuando has visto la humanidad, cómo las compañías han tratado esta situación y el lado contrario, la deshumanización que otras compañías también han gestionado el proceso, ¿no? Entonces, quizá podría ser más un tema no tanto de un cambio radical, sino más un tema de ese cambio más de carácter más social, impulsando más toda la parte de RSC en esa línea, ¿no? Quizá podría hacerse así. Interesante, Laura. Ricardo, Rafael, ¿quién quiere ser? La propuesta de valor post-COVID, en concreto en ese periodo, no lo veo tanto. O sea, es decir, no sacrificaría una estrategia a corto plazo post-COVID, sino que pensaría más en la continuidad del negocio, más a largo plazo, proteger mi cultura, dar a los empleados lo que se merece, esa parte social súper importante. Podríamos hacer tácticos, ¿no? A nivel de estrategia de recursos humanos para intentar solventar esta situación, pero no estaría pensando desde el punto de vista estratégico quería ser para esa propuesta de valor empleado justo post-COVID. Podría sentido. Será que hemos sacrificado una estrategia más a largo plazo con mucho más sentido. A mí sí me hace más sentido asegurar el business continuity todo el tiempo, proteger la cultura, desarrollar a los empleados y no tanto pensar en un evento circunstancial que al final, si te pones a pensar, es un periodo muy pequeño, ¿no? de nuestra época. Pero totalmente de acuerdo con Lara en esa parte social, esa parte más humana, sobre todo en esta época post-COVID, que existe. Ricardo. Yo, completando lo que dicen mis compañeros, sí que veo una parte muy importante, que es la parte de la comunicación y la transparencia, ¿no? Entendida como empresa-empleado. Y lo digo en esa línea porque creo que siendo transparentes y siendo claros con los mensajes que demos, facilita mucho el poder estar en la compañía y saber cómo están comportándose los mercados y cómo lo están impactando a nivel compañía, ¿no? Y una parte muy importante también que nosotros hemos desarrollado, hemos reforzado durante este año atrás y que seguimos haciéndolo, es una cultura de feedback continuo, de abierto, desde el respeto y con total transparencia y confianza de las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que tenemos que mejorar, ¿no?
Y también la comunicación entendida, esa parte bidireccional, ¿no? Es decir, oye, todos los proyectos que pongamos en marcha, todas las estrategias que vamos a desarrollar o procesos, que no sea top-down, sino que sean bottom-up. Yo creo que eso es bastante positivo y es un aprendizaje que a nosotros nos ha ido muy bien y que sin ninguna duda veo que debería estar en una propuesta de valor al empleado que se desarrollará ahora. Siempre he sido súper fan de la cultura del feedback, que me parece más bien un componente esencial para generar cohesión y mejora continua. Es algo que contribuye a hacer a todos mejor. El feedback no siempre es algo fácil de dar. En las organizaciones también trabajar esa dimensión de cómo aprender a recibir feedback y cómo aprender a darlo, es una de las experiencias o de las conclusiones que yo también he sacado a lo largo de mis años. A partir de ahora, no sé, Celia, si tenemos preguntas de la audiencia, del público. Perdón a la audiencia, no sé dónde está la cámara, si la hay, pero en cualquier caso, lamento no haber informado que efectivamente la audiencia puede participar y animamos a que participe si tiene ganas de hacerlo y no lo ha hecho todavía. En cualquier caso, Celia, si hay alguna pregunta ya y me la quieres transmitir, perfecto. Si no, puedo tirar del backup. No, genial, Fernando. Sí es verdad que como hemos tenido el formato Open Talks, que sí que estas preguntas que hemos hecho a los ponentes, bueno, que has hecho tú a los ponentes, sí que ya las habían decidido los asociados, entonces, bueno, los que están ahora mismo en el evento. Entonces, no sé si dará tiempo a muchas de las preguntas que estáis escribiendo, pero vamos a intentar que sea lo más rápido y fluido posible. La primera que os voy a lanzar es, en el sistema de compensación, ¿qué beneficios sociales reclutarán claves en la próxima década? No sé quién quiere... Pues si quieres tú mismo. Vale, no sé cómo será la próxima década, pero este año yo creo que van a ir la tendencia de compensación, va a ir en la línea de flexibilizar ese paquete de compensación que podamos tener en nuestras compañías, ¿no? Nosotros ahora mismo, todas las empresas o la mayoría de las empresas, pues estamos en una situación, bueno, con un EPC de 1,15 muy bajito, de que las revisiones salariales pues están siendo ajustadas en el caso de que las haya. Entonces, los departamentos de compensación creo que debemos reinventarnos y ver de qué manera podemos hacer más completa ese modelo de total reward que podemos tener dentro de nuestra compañía, ¿no? No solo pasando por un incremento fijo, sino, oye, vamos a ver qué productos de retribución flexible o beneficios podemos poner en marcha para nuestros empleados. Porque, claro, ahora mismo no son las mismas necesidades las que tienen nuestros empleados ahora que las que tenían hace un año. Después, el tipo de la fiscalidad de los productos que pongamos en marcha de la compañía también son maneras de generar ahorros y generar también ese engagement dentro de los empleados que no tiene por qué tener un sobrecoste para la compañía. Y hay una parte muy importante y muy bonita que nosotros hemos puesto en marcha y sí que quería compartirlo aprovechando la pregunta de los participantes, y es que nosotros hemos puesto en marcha hace unas semanas el Richard Day. El Richard Day al final lo que hemos hecho ha sido el tercer viernes de cada mes se lo damos a mercado de Cabify. Así hasta el mes de septiembre para compensar, para agradecer, para que pasen tiempo con sus familias, con tiempo para ellos, tiempo de calidad. Y bueno, es una iniciativa que hemos desarrollado y que se nos ocurrió en la compañía y está teniendo muy buena acogida. Así que yo creo que es tiempo y es momento de reinventar, de tener creatividad en los modelos y en los elementos que componen nuestros paquetes de retribución y vamos a por ello. Así que... Qué interesante, Ricardo. Laura, no sé si quieres aportar. Súper interesante. Sí, yo creo que lo que de los departamentos de compensación ahora mismo estamos en un modo muy abierto a nivel de innovación, porque es verdad que los beneficios también tienen un coste, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros ahora mismo también llevamos ya un año identificando oportunidades de beneficios que puedan enriquecer el paquete retributivo, pero más de carácter emocional del empleado. Yo creo que la situación del COVID lo que ha hecho es acelerar todavía más ese proceso de pensar en qué otras cosas podemos añadir en esa oferta de valor al empleado de cara evidentemente, a controlar la parte más de costes hard que puedan venir de un fijo y un variable y de beneficios obviamente más tradicionales y buscar otros sistemas muy vinculados con la flexibilidad horaria,
muy orientados con todo el tema también de la mejora fiscal. Yo creo que no tendría que añadir mucho más de lo que ha comentado mi compañero, porque yo creo que es en esa línea. Muchas gracias, Laura. Rafael. Creo que mis compañeros han dado un poco con la clave en cuanto a la creatividad y a la parte emocional. No veo la compensación como un silo humanos. Es decir, no veo cómo entiendo esta parte de innovación, entiendo esta parte que es necesaria, lo que están comentando mis compañeros, pero si movemos un punto en compensación de cualquier tipo, de cualquier beneficio, está afectando directa e indirectamente a todos los departamentos de recursos humanos. Si yo, por ejemplo, para hacer algo muy simple, ¿no? Subo los salarios, obviamente la parte de reclutamiento me va a ser más atractiva, la parte incluso de desarrollo del empleado también puede ser más atractiva. Esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? En cuanto a recursos humanos. O sea, hay que tener en cuenta que cuando queremos ser creativos, innovadores en la parte de compensación, tener siempre en mente cómo estamos afectando no solo a nivel del costo de la compañía, sino a todas las áreas del departamento de recursos humanos que son clave, porque las afecta directamente. Pero si yo estaría más centrado en la parte de compensación, en la parte de cómo estar orientado al negocio, de cómo intentar atraer, qué beneficio básicamente va a sacar mi cliente en cuanto yo pongo una propuesta de compensación diferente. Muy interesante. Yo, por añadir, y no debería intervenir mucho, pero me vais a permitir la licencia súper breve. Creo que hay una dimensión clave en la compensación, en el sentido de que las nuevas tecnologías le dan más potencia de fuego a la función de recursos humanos a la hora de activar palancas que antes no estaban bajo vuestro gobierno y ahora empiezan a estar, ¿no? Desde ese punto de vista, yo pronostico que la dimensión bienestar financiero va a ser una palanca tremendamente relevante. Y bienestar financiero es algo que no es reducible nada más a una simple cuestión, ¿no? Pero por tratar de estructurarlo, si pensamos en gastos previstos e imprevistos en el corto plazo y en el largo plazo, en cada uno de esos cuadrantes surgen eventualmente palancas en las que los departamentos y las funciones de recursos humanos vais a poder hacer mucho, ¿no? Un imprevisto a corto plazo, salario bajo demanda, un previsto a corto plazo, flex, un imprevisto a largo plazo, seguro médico o algún tipo de cobertura, y un previsto a largo plazo, pues todo lo que os va a venir desde el punto de vista de sistemas de previsión social, que yo creo que, por otro lado, hay que empezar a decirle la verdad a la gente, y aquí nadie se lo dice, que es, tienes que empezar a pensar en que si solamente te apoyas en el sistema público de pensiones cuando te retires, es posible que no alcances un umbral de dignidad. Planifícate ya. Y las palancas que creo que vais a contar en la próxima década, creo que van a tener mucha más potencia de fuego que las que habéis tenido hasta ahora. Perdón, que he perdido el guión. Ya estoy. De todas maneras, no estábamos en la parte del guión, Celia. No sé si de repente hay más preguntas por parte de la... Seguimos con preguntas, Perfecto. que hay bastantes. Os voy a hacer una que hay varias preguntas dentro de ella. ¿Cómo veis a las centenias en el mundo laboral? ¿Tienen inquietudes diferentes al resto de generaciones? ¿Os planteáis un método de atracción del talento y retención diferente en esta generación? Así un... ¿Tienes...? Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Pero nos ha pasado a todos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo veis a los centennials en el mundo laboral? Y si tienen algunas inquietudes diferentes al resto. ¿Cómo vemos a los? Centennials. Centennials, Perdón. claro, es que la palabra... Y si os planteáis un método de atracción de talento diferente. ¿Qué entendemos por centennial? Digo, para sentar un consenso. Celia, ¿qué vamos a entender por centennial? Pues imagino que el talento joven desde los últimos tiempos. Perfecto, fenomenal. Bueno, pues alguien que haya cumplido 18 años a partir del año 2000 y que, bueno, cualifique primer, segundo trabajo. Y la pregunta concreta es, ¿para ese colectivo? Sí, ¿cómo ven cómo ven a los centennials en el mundo laboral? Okay. Y si tienen algunas inquietudes diferentes y cómo se aplicarían a estrategias distintas para ellos o si se aplicaría la misma que hasta ahora. Rafael, por favor. La pregunta interesante, ¿no? Cuanto menos. Para mí las estrategias de atracción del talento tenemos que tener en cuenta las generaciones. Bueno, hay muchas teorías, unas dicen que sí, otras dicen que no. Entiendo que hay que tener estrategias de atracción del talento orientadas también a esas generaciones, pero sin olvidar no solo a los centennials, a los millennials, hay muchísimas generaciones dentro del mercado que actualmente siguen trabajando. Entonces, las estrategias tienen que ir orientadas a todo el tipo de personas. Es cierto lo que dicen, ¿no? Que las generaciones buscan cosas diferentes. Al fin y al cabo, yo creo que, sinceramente, los básicos hay que cubrirlos. O sea, que alguien se sienta escuchado, que alguien se trate bien, que tenga un salario digno. Yo creo que eso a todo el mundo, independientemente de la generación en la que se encuentre, le puede encajar, ¿no? Entonces, sí, podemos establecer diferentes estrategias del talento para gente joven para poder darlo, sí, pero no olvidaría mi estrategia de recursos humanos
hacer una estrategia para las generaciones sin lugar a dudas. Laura, por favor. Bueno, yo para añadir y entendiendo así, contando con los años, yo creo que tiene que ser una de las generaciones más exigentes, porque es una generación que ya lleva una experiencia acumulada y obviamente no es como la persona joven que a lo mejor tiene más cultura en cuanto a la posibilidad de entrar dentro en una compañía, pero ellos yo creo que sí que tienen muchísimo más claro hacia dónde quieren ir. Va mucho más a tiro hecho y realmente ya empiezan también en su cabeza a ese salto de decir, oye, ya quiero realmente crecer, o bien verticalmente, o bien quiero ser un técnico potente y, por tanto, quizá los niveles de exigencia van a ser superiores. Yo creo que ahí, en ese colectivo, podríamos decir que el negocio, es decir, el área que está demandando esas posiciones, tiene que ayudar muchísimo a recursos humanos. Mucho más que a lo mejor en otro tipo de colectivos mucho más jóvenes, donde la gente es distinta. Yo creo que eso puede ser una clave porque son gente que te van a preguntar. Muchísimo más que a lo mejor generaciones con menos experiencia. Qué interesante. Ricardo. En mi opinión, una característica de ese tipo de generación no es lo único de atraerlo, sino el retenerlo. Porque como dice Laura, es un colectivo que demanda mucho, exige mucho, quiere reconocimiento en el corto plazo. Es una generación muy inquieta, que quiere complicarse la vida, pregunta mucho, hace mucho challenge. Es decir, es un estilo de gestión que va a suponer un reto para todos los líderes de equipo. El saber gestionar con este tipo de generación, y no solo con este tipo de generación, sino en compañías que a lo mejor tienen mucha más historia y son como con un volumen de entrada superior, se van a encontrar con esta generación y con 3 o 4 generaciones más. Entonces ahí el reto va a estar en el liderazgo de los jefes de equipo y de los directores de las áreas. Súper interesante. Estoy radicalmente de acuerdo con varias de las cosas que habéis dicho. La de que es una generación horizontalista, que se pone en el mismo plano que su interlocutor de manera sistemática, es algo que para organizaciones acostumbradas a tener una organización más jerárquica o más organigramática, sin duda va a suponer un reto. Y yo, porque no tengo nada más que aportar que esto, yo sí he notado algo que la verdad es que a mí es una tendencia que además la siento como propia porque ha sido una de las motivaciones que a mí me han hecho emprendedor. Creo que la carga de propósito y la búsqueda de propósito está más presente. Es gente a la que no solamente se la seduce con una propuesta de valor para el empleado, con un salario, con flexibilidad. Yo creo que esos van a terminar siendo commodities, ¿no? El propósito y el propósito del colectivo, el propósito de la empresa, ¿no? Es algo que yo creo que cada vez, sobre lo que cada vez son más exigentes, ¿no? Las generaciones que vienen, y no está mal que sea así, la verdad. No está mal que sea así. Bueno, esta se las trae. La voy a leer. ¿Cómo adecuar? Y te iba a sugerir, Laura, perdóname, no, sin ninguna maldad, sin ninguna maldad. ¿Cómo adecuar las necesidades actuales de control de gastos con una experiencia positiva con el empleado, ¿no? Y obviamente es un contexto difícil, no a todas las empresas les está yendo bien. Hay muchas que tienen una conversación difícil con los empleados de suspensiones temporales de empleo, suspensiones permanentes de empleo, suspensiones salariales, etc. En un contexto, ¿qué se puede trabajar para intentar positivizar en lo posible la relación con el empleado? Yo creo que mi compañero también habíamos hecho un comentario del tema de la comunicación, ¿no? Yo creo que es fundamental comunicar, obviamente, las buenas noticias, pero también hay que saber comunicar las malas noticias. Yo creo que eso es clave. Y yo creo que es importante que las compañías, eso no es un tema de va a haber recortes porque va a haber recortes o ajuste de gastos, pero también que se vea que hay reinversión en otras funciones o en otras actividades.
Yo creo que hay que estar buscando como el equilibrio. Esto es como cuando estás en tu casa, ¿no? Pues oye, a lo mejor llevas 2 meses que pues estás teniendo más cuidado con los gastos, pero llega pues un tercer mes que haces algo especial. Pues ese algo especial, de alguna manera, lo tienes que también saber transmitir y que saber vender. Yo, en mi caso, por ejemplo, que también llevo toda la parte de control de costes de recursos humanos, es tal cual. Es decir, hay que comunicar muy bien hacia dónde va la empresa y cuando hay alguna modificación de alguna estructura organizativa y cambiamos hacia otra, es para transmitir que esto no es un tema de reestructurar, que esa palabra, aunque efectivamente es bastante conocida en nuestro entorno, pero es reestructurar para invertir o reinvertir en áreas que necesitamos potenciar un poco por la sostenibilidad del negocio. Entonces, yo para mí creo que es obviamente la comunicación y los mandos intermedios, que son clave en esos procesos de comunicación, tienen que tener un mismo mensaje, un mismo enfoque y efectivamente cosas malas a tu alrededor vas a ver, pero también yo creo que también se hacen cosas buenas y que el marketing de recursos humanos es fundamental. Para mí es alguna clave con la que me identifico completamente, que es la de la comunicación, y lo linko con una cosa que señalaba antes Ricardo, que es transparencia. Yo creo que no hay nada mejor que la honestidad brutal. Sí. La honestidad brutal puede ser emocionalmente devastadora y lo que hay es que estar preparado para causar devastación emocional ante un ejercicio de honestidad brutal. Pero es el único ejercicio de respeto posible con respecto al otro. No ocultar nunca la verdad y enunciarla de una manera muy directa y muy inteligible, ¿no? Y luego, obviamente, pues cuando tienes que dar malas noticias, pues tienes que crear los mecanismos de asistencia emocional que esa persona va a necesitar inmediatamente después, pero nunca hurtarle la verdad a la gente ni tampoco edulcorarla, ¿no? Yo creo que no le haces ningún favor. Tengo otra. Si ¿Tienes tú? Sí. Vale, fenomenal. Una de las preguntas que nos han hecho ha sido cómo fortalecer la conexión con el propósito y la identidad organizacional trabajando de manera remota y a distancia. Rafael, por favor. Este tema me apasiona. Cuando se va al propósito, nos han puesto un poco los pelos de punta. Es complejo. Para tú establecer un buen propósito, realmente tienes que tomar muchísimas acciones dentro de la compañía, pero reales. O sea, no solo vale con poner mi propósito es ser el mejor del mundo, sino poner valores en la pared. Eso para mí no es suficiente en cuanto a realmente hacer ese engagement con el empleado real de propósito. O sea, son medidas. Si tengo como valor la integridad, por ejemplo, inventando, todas las acciones que yo tenga con mi compañía, ya sea desde el punto de vista de mi cliente, ya sea desde el punto de vista de recursos humanos, de cualquiera, tienen que tener acciones relacionadas con la integridad real. Esa es la única manera que yo veo de conectar con el propósito. Bien es cierto, esto que no lo muy en cuenta, aunque estoy muy de acuerdo con vosotros, el sistema de los millennials, centennials, que están más orientados al propósito y menos al salario, hay una cosa que yo llamo modo de supervivencia. Es decir, cuando un empleado tiene un trabajo parcial o está muy mal pagado, cobra el salario mínimo con 600 euros, eso es lo que puede estar cobrando, es muy complejo que esa persona se enganche de otro propósito, porque está en otro modo, no tiene los básicos cubiertos. Una vez que cubramos esos básicos, es cuando podemos empezar a engancharle con el propósito real de la compañía y que se pueda desarrollar dentro de la compañía, pero siempre cubriendo, ¿no?, esos básicos, si no es impensable. Súper interesante esto que comentas, un dato para compartirlo con vosotros que seguramente conocéis y la audiencia. En Europa, más del 10% del trabajo, se acerca al 15%. Es trabajo considerado precario, es decir, trabajo discontinuo, trabajo temporal, ¿no? Y esa es una macro tendencia global. No nos engañemos, en España está exacerbado, pero esa tendencia no es local, es una tendencia global. Efectivamente, ¿no? El propósito es a lo mejor un lujo que solamente te puedes permitir cuando no estás ocupado en cómo sobrevivir. O sea, que eso yo creo que es también justo tenerlo en cuenta. Yo tengo alguna pregunta más, pero no sé si tú quieres... Hay una pregunta que me parece muy interesante que podáis responder todo rápido para que cerremos, que sería ¿cuál es el reto más grande que habéis enfrentado en el área de recursos humanos y cuál fue la solución? Así, a modo... para que... Muy buena pregunta.
el mayor reto entendido durante este año, ¿verdad? En general, imagino que este año han sido varios. Pues yo creo que, en mi opinión, el mayor reto ha sido hablando de Cabify, ha sido el no perder nuestra esencia, el no perder la cultura de compañía que tenemos muy marcada y que al fin y al cabo, aunque sí es cierto que somos una compañía muy flexible, que ya estaba muy desarrollado ese modelo de presencial remoto, pero una cosa que nosotros nos hace únicos o muy diferentes es la cultura de cohesión de equipo y que somos una piña. Entonces, el mayor reto desde las áreas de recursos humanos han residido en, oye, no perdamos lo que somos, no nos olvidemos lo que somos y que trabajamos en esa línea. Y, por tanto, desde recursos humanos, pues estamos apoyando a líderes, a las áreas, intentando ver cómo podemos seguir con esa cohesión y que no perdamos al fin y al cabo lo que es nuestra esencia. Genial. Laura, te toca. En nuestro caso, yo creo que al revés, es romper la cultura que teníamos. Nosotros venimos de una compañía que ha crecido a través de crecimiento inorgánico, adquiriendo compañías. Eso obviamente hace que tengas una suma de un montón de culturas y tampoco hemos hecho nunca realmente un esfuerzo a tratar de aglutinarlo todo, excepto cuando ya la última compra el grupo de alimentación Sigma, que es el mismo propietario de Campofrío en toda Europa, pues realmente hizo un esfuerzo en que realmente nos sintamos parte de una única compañía. Por tanto, ha sido al revés, es romper un enfoque cultural y llevarlo a otro totalmente diferente, ¿no? Yo creo que es un reto, y el otro reto que quizá también puedo señalar es el reto también somos una compañía que somos industria cárnica. Obviamente, ya sabéis que la carne, lamentablemente, en los últimos años no tiene muy buena prensa. Sí. Entonces, obviamente, el escuchar al consumidor, ver otras nuevas tendencias, todo lo que es tema de plant-based y vegetarianos, etcétera, Sí. hace que también desde recursos humanos tengamos que estar acelerando en la misma línea que aceleran los departamentos de marketing, los departamentos de operaciones, etcétera, en cuanto a atracción de perfiles, en cuanto a rediseño de nuestra estructura organizativa, en cuanto a un montón de factores de retención, atracción. Yo creo que ha sido, está siendo, mejor dicho, una carga de saber liderar la transformación del negocio fundamental. Y yo creo que podría señalar esos dos, ¿no? Como los más llamativos, vaya, o más retadores, ¿no? Y bonitos. Muy interesante. Un poco en la línea de Laura. O sea, mi mayor reto desde el punto de vista global es intentar romper esa cultura cuando tengo muchísimas culturas. O sea, no es lo mismo una mentalidad que puede tener Santander en Estados Unidos que Santander en Alemania. Completamente diferentes. Legislación, completamente diferente. Procesos, diferentes. Entonces, ¿cómo intentar que todos estemos alineados con culturas diferentes, sociedades diferentes, muy diversos? Todo es diferente. O sea, es un reto a nivel cultural, porque para mí va primero la cultura antes que el procedimiento. O sea, no es voy a implantar herramientas o voy a cambiar el procedimiento de recursos humanos. Es primero hay que trabajar en la cultura, y una vez que tengamos lista la cultura ya, y puedes empezar a crear tus procedimientos, a estandarizar. Pero para mí es el mayor reto que estoy viendo actualmente, ¿no? El cómo alinear todo cuando cada uno es diferente, es diverso, es bonito, ¿no? Al final es un reto muy bonito por esa misma razón, ¿no? Porque no es tan sencillo. Pues yo creo que la audiencia estará conmigo en que esta dinámica ha sido muy inspiradora. Desde luego lo ha sido para mí. He aprendido de todos. Ha sido, la verdad, un placer tener la oportunidad de departir con vosotros y me parece, Celia, que te pasamos ahora la palabra, ¿verdad? Bueno, pues ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Nos hemos quedado con 1000 preguntas que responder. La verdad que a ver si aunque sea las pasamos para que nos respondáis por vuestra cuenta. Pero ha sido estupendo. Y muchísimas gracias a ti, Fernando, por moderar esta mesa. Gracias a ti, Rafael, a Laura y a Ricardo por vuestra intervención, que ha sido estupenda, de verdad. Y bueno, a vosotros, antes de cerrar, muchísimas gracias por haber participado en este webinar, bueno, en este webinar de evento, como lo queréis llamar. Ha sido súper interesante las preguntas que nos habéis hecho y quería también lanzaros una pregunta que hemos lanzado en las redes, que es si podéis facilitarnos o
darnos alguna idea de qué os gustaría que habláramos en el siguiente webinar que tenemos el día 29 de abril. Nos gustaría mucho que nos mencionarais si fijáis en temática que os parecería más interesante para que también nos adaptemos cada vez más a lo que deseáis que contemos en esta charla. Y bueno, pues vuelvo a agradecer a todos vuestra participación, a nuestros partners Factum y Devengo, y que tengáis una muy feliz tarde y nada, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer.